Y para cerrar esta jornada del pabellón del conocimiento Inexmoda Pascual Bravo Sapiencia, vamos a tener el conversatorio Apuestas Pascual Bravo, Sapiencia e Inexmoda por la prosperidad, un espacio que resalta el valor de las alianzas estratégicas como motores de transformación para el sistema moda. Nos acompañan líderes extraordinarios en este espacio. Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, experto en mercadeo, comunicaciones y desarrollo de modelos de negocio, con una trayectoria enfocada en posicionar a Colombia como referente de moda sostenible en América. Salomón Cruz, director general de Sapiencia, quien lidera la estrategia educativa de la institución con foco en la inclusión, la innovación y el acceso al conocimiento. Lina María Ortiz, decana de la Facultad de Producción y Diseño de la Institución Universitaria Pascual Bravo, comprometida con la formación integral de los futuros profesionales de las industrias creativas, el diseño y la tecnología desde una perspectiva sostenible, humanista e innovadora. Y este espacio lo modera Natalia López, jefe de Conocimiento y Asuntos Corporativos de Inexmoda. Bienvenidos nuestros speakers al pabellón del conocimiento Inexmoda, Sapiencia, Pascual Bravo. Bueno, buenas tardes para todos. Es un honor para mí y para este equipo estar esta tarde aquí en el pabellón de conocimiento, en este espacio que nos permite conectar saberes y hablar el día de hoy sobre un tema muy importante que realmente nos toca a todos los seres humanos y es el conocimiento, es la educación. Y el día de hoy vamos a vincular esa educación con el sistema moda. Para este espacio nos acompaña Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, este instituto que conecta conocimiento para hacer vibrar el sistema moda. Nos acompaña también Salomón Cruz, director de Sapiencia, y Lina María Ortiz, decana de la Facultad de Producción y Diseño del Pascual Bravo. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, quiero comenzar este conversatorio con algo muy interesante y muy importante, y es que el sistema moda representa y da 700.000 empleos en el país a nivel nacional, y esto es el 3.1 del empleo nacional. Pero cada vez vemos que estos empleos se van transformando, van necesitando mejores capacidades, mayor desempeño de estas personas que llegan a la industria. Y quisiera preguntarle a Sebastián, ¿qué necesita hoy esa industria de la moda en términos de capacidades de los estudiantes que llegan a trabajar a la industria? Buenas tardes para todos. Nati, muchas gracias por la introducción. Lina, gracias por estar acá. A Salomón, también en representación de Sapiencia y de la Alcaldía de Medellín. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo, por venir a conversar un rato sobre estos modelos educativos y sobre todo cómo están impactando a la industria de la moda. Hace poco me hicieron una entrevista en El Colombiano y sacaron de lo que estábamos conversando, sacaron una frase que de hecho salió creo que en El Colombiano de ayer, donde yo decía o digo que el modelo en el negocio de la moda cambió. No es que haya una crisis en Colombia, sino que el modelo de negocio en el mundo está cambiando. Y está cambiando principalmente porque el consumidor está cambiando, porque el mercado está cambiando, y eso implica que las compañías y el sistema moda tengan que aprender y tenga que evolucionar en función de ese cambio del mercado. Y entender que las capacidades que en un principio entendíamos como el core o el corazón del negocio, que estaban mucho más dadas por la manufactura, hoy tienen que complementarse con otros saberes asociados a los conocimientos creativos, a los conocimientos incluso digitales y tecnológicos, pues que el Pascual Bravo es muy fuerte en ese tema, y eso es un gran reto para la industria de la moda. No es solo evolucionar en términos de calidad de producto, sino entender cómo los canales digitales, cómo la tecnología, cómo los saberes creativos son esa gran diferenciación con la que puede competir Colombia y que generará esa diferenciación a la moda colombiana. Entonces, yo diría que hoy la industria de la moda tiene un gran reto en
implementar esos nuevos saberes, esos nuevos modelos de negocio, esos nuevos formatos de comercialización, esas nuevas disciplinas que le permitan evolucionar y expandirse pues en el tiempo. Entonces ahí hay un reto muy grande de aprendizaje corporativo para este sector. Y es que realmente la pandemia nos aceleró muchos procesos que venían sucediendo de manera muy lenta, como la digitalización de la educación, por ejemplo, y llega la pandemia y realmente nos muestra que es una necesidad. Y toda entonces la academia se monta en este tren de digitalizar la educación, de empezar a hablar de industrias 4.0, de empezar a hablar de también una formación más competitiva y sostenible. Quisiera preguntarte a ti, Lina, en la institución universitaria Pascual Bravo, ¿qué iniciativas tienen en este momento para poder responder a estas demandas? Y como nos decía Sebastián, en un mundo que cambia, en una industria que es cada vez más ágil, que va a millón, y que la academia también está leyendo este entorno en este caso. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, excelente pregunta. Yo creo que algo que nos apasiona y desde la institución universitaria Pascual Bravo estamos promulgando, primero es un acceso a la educación. Yo creo que lo primero es entender también cuál es el papel de nosotros como una institución de educación pública que permite, digamos, que generar ese acercamiento a estos saberes y poder, como nosotros lo denominamos, una democratización también hacia ese conocimiento. Hoy hay muchísimas estrategias. Yo creo que si hay algo a lo que estamos llamados hoy las instituciones de educación es a reinventarnos constantemente, mirar de qué manera la educación también cambia, que no es lo mismo como aprendíamos hace 20 años a como estamos aprendiendo hoy, que hoy las nuevas tecnologías, las nuevas didácticas formativas nos están permitiendo primero llegar a esos estudiantes, entender qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos buscan y generar un aprendizaje mucho más significativo, digamos que aprendizajes más con propósito. Yo creo que una de las estrategias, y la voy a poner como en el ámbito de por qué estamos acá juntos también, digamos que estas tres organizaciones, es lograr generar sinergias. Sinergias que nos permitan hacer como una simbiosis, que básicamente es el concepto que hoy nosotros estamos trabajando para poder llevar al aula todos esos retos creativos que permiten entender qué es lo que quiere la industria, qué es lo que quiere el Estado, qué es lo que quiere la universidad y encontrar esas maneras de tejer soluciones. Entonces creo que hoy una de las estrategias que tenemos nosotros como institución es: venga, juntémonos, pensémonos realmente qué es lo que quieren, qué es lo que quiere la industria, qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesita un territorio y hagamos un aprendizaje más en contexto real. Ya no tanta cháchara, ya no tanta especulación frente a la teoría, sino realmente cuáles son las necesidades. Eso es. Muchas gracias. Sabemos también que Sapiencia está haciendo una labor titánica para poder también llegar con esta educación postsecundaria a toda una población que está también ávida de conocimientos y que quiere ser parte de estos programas, que quiere también transformarse y poder llegar a industrias como la de la moda con todos esos conocimientos que ahora son necesarios. Salomón, ¿qué iniciativas está en este momento desarrollando Sapiencias para hacer una educación mucho más transformadora y asequible también para más personas? Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes y por supuesto quienes nos siguen a través de streaming. Gracias Sebastián, Lina y sobre todo a ti, porque eres la que has convocado a estos speakers que en este espacio de intercambio, porque esto es un pabellón, un espacio de intercambio de conocimiento que lo que nos llama es precisamente a esa recepción, ser responsables de la recepción, pero también de ese intercambio de conocimiento que en este espacio se genera. Medellín entendió algo hace mucho tiempo y es que, si bien es cierto, hay unos retos asociados a esa mejora y esa movilidad social y los retos asociados a esas condiciones sociales que desde la génesis de pronto no tuvieron las mismas oportunidades, por eso creó una entidad como Sapiencia, donde por ser una agencia precisamente se materializa esto, unimos esfuerzos nos ponemos en función de un propósito común. Y es que, si bien es cierto, una entidad hasta hace unos escasos 4 años fue la única en el país, un referente de este tipo de entidad, que es una agencia de educación postsecundaria, antes solo brindaba oportunidades de acceso a educación superior. Y ahí va mucho en lo que decía nuestra decana. Ya el mundo ha cambiado, la educación superior sigue siendo muy importante, pero los intereses de los ciudadanos
han mutado y por eso la academia también va en esa vía, por eso una institución como esto también lo hace. Y es en esa vía que Sapiencia, en su rol de articulador, que brinda oportunidades de acceso, hasta hace unos 13 años que se creó, hay un par similar en Bogotá, pero no hay una entidad como esta en el país. Y no hay una institución de educación superior pública con escuela de diseño como el Pascual Bravo, como en el país. No hay una fundación que articule un sector en el país como Inexmoda, ¿cierto? Y eso es lo que nos pone en función de una agenda con una visión de región y de ciudad, que se ha materializado todos estos años, pero unas oportunidades de acceso, tanto en formación para programas de educación superior, porque tenemos más de 400 estudiantes estudiando programas de educación superior en muchas instituciones de educación superior a través de becas y créditos condonables, pero también tenemos cursos modulares cortos que precisamente van en esa apuesta de esa transformación académica, que lo que buscamos es llegar a aquellas personas que por alguna razón no han accedido a educación superior, pero es nuestro reto, la formación titulada en la academia, donde se crea conocimiento y espacios como estos que siempre son los propicios para que haga esa divulgación y ese intercambio constante de saberes. Tengo una reflexión muy importante. Yo les confieso que a mí el tema de la educación me encanta y siempre tengo una reflexión que me gustaría compartir con ustedes y ustedes también qué piensan y también desde las instituciones que lideran, qué iniciativas han realizado en torno a este tema. Y es que estamos en este momento en un mundo que va a millón, o sea, todo va supremamente rápido, los procesos son rápidos, la demanda es rápido, el consumidor es rápido. Yo quisiera saber quién en su día a día no anda un poquito de afán, ¿cierto? Que nos levantamos y estamos de afán. Y de alguna u otra manera, este afán y esta rapidez también llega a la escuela, llega a las aulas, llega a las universidades, estos procesos educativos y también de alguna manera los permean en el sentido que queremos aprender de una manera veloz, ¿cierto? Queremos estar como dateados en un segundo, hacer cursos muy cortos, que estemos certificados de una manera muy rápida. Y realmente la educación es un proceso que requiere tiempo, es un proceso que requiere práctica, que requiere intervención, que requiere exposición. Me gustaría saber desde las instituciones que ustedes lideran, cómo de alguna u otra manera tratan de solventar ese mundo que va tan rápido con los procesos educativos que necesitan tiempos y que necesitan también de alguna manera procesos de escalamiento para que se dé de una manera efectiva. No sé si la decana inicia. Sí. Listo, está bien. Bueno, yo creo que hay algo muy importante y yo creo que por ser también, bueno, no solamente institución de educación superior, pero me voy a parar particularmente en las industrias creativas, porque creo que tenemos algo que aprender, ¿cierto? El artista y el diseñador siempre está en función de generar una obra, ¿sí? Lo que nos invita, digamos que esos procesos, es a entender justamente cuál es ese entretanto entre la idea y la obra, que es el proceso creativo. El proceso creativo requiere tiempo y yo creo que es algo que nosotros venimos fortaleciendo y tratando de que el estudiante entienda, que los profesores entiendan, o sea, que el mundo entienda que hacer un diseño no es una obra de estuvo y ya me la imaginé y algo pasó, sino que realmente hay un proceso creativo que permite al estudiante o que permite al creador sorprenderse. Yo creo que la capacidad de asombro es un elemento que sí o sí se requiere y que justamente en ese día a día que a veces nos limita un poco por andar tan rápido, la pausa se vuelve una obligación, porque es la única manera que tenemos para poder llegar a la sorpresa. O sea, no es yendo más rápido que nos detenemos a mirar el paisaje, que nos detenemos a mirar eso que pasa en la cotidianidad y que realmente se nos ha vuelto paisaje a todos porque no tenemos esa capacidad de sorpresa adherida, ¿cierto? Entonces yo creo que desde las instituciones venga que finalmente el proceso importa y eso se ve en una nota que por supuesto a todo estudiante le interesa, no es solamente la obra, es todo el proceso que usted tiene que demostrar para poder llegar a ese resultado. Eso requiere unas fases, requiere un minuto a minuto, requiere un proceso que realmente va a requerir ese tiempo. Lo mismo que formarse, hoy estamos hablando y lo hablábamos con Salo, el tema de la educación rápida, ¿cierto? Hoy todo el mundo quiere hacer cosas para allá porque además la industria también demanda unas competencias muy inmediatas.
¿Cómo hacemos nosotros para mediar entre esa educación a largo alcance, ¿cierto? Como profesionalizarse o hacer una tecnología, pero también hacer un curso corto. Todo está bien, o sea, lo importante es entender en qué eslabón estoy, en qué parte del proceso estoy y cómo la educación lo que hace es flexibilizar ese proceso para poder tomar en cuenta esos cursos, para poder tomar en cuenta esas competencias y volverlas parte de un eslabón, no una escalera completa. Y yo creo que es ahí también donde el proceso se vuelve una necesidad. Gracias, Lina. Yo ahí alineado y retomo esas palabras porque es que estamos en una era donde la inmediatez es lo que marca nuestra agenda, ¿cierto? Pero lo inmediato no significa que sea fácil. Y ahí es donde va lo que decía la decana. Todo hace parte de un proceso. La intensidad con la que yo sea responsable también de ese proceso es lo que va a marcar esa diferencia. Y si bien es cierto, hay unos tiempos, los programas de educación superior tienen unos tiempos estipulados. Cada vez que una institución de educación superior presenta ante el Ministerio de Educación unos registros calificados para un programa nuevo en estas vías, una industria que cambia y la moda no se queda atrás, toda la industria que jalona relacionada con el conocimiento está, pero las ingenierías también, la salud también. Hay unos tiempos, ¿cierto? Pero es nuestro reto, que somos los que estamos ejecutando los programas, los que tenemos esa responsabilidad de que si hay esa limitante normativa en términos de tiempo, ¿cómo nos adaptamos? Y espacios como estos es un ejemplo, porque desde esta alianza, donde existe una institución de educación superior, donde existe Inexmoda que articula un sector, donde está la alcaldía apoyando también unos espacios precisamente en esa vía de que estos momentos inspiradores donde muchas personas estudiantes, están siguiéndonos por redes, están aquí presentes, están inspirándose en esos espacios de co-creación, porque el lema, lo mencionaba Sebastián en todos los espacios, hoy nuestro propósito en la feria es co-crear. Si no estamos alineados con esos intereses de estas personas que están en esos procesos y no los estamos involucrando a la empresa, donde muchas empresas tienen de pronto desafíos o retos que ni siquiera ellos conocen. Y en este momento nosotros desde esta alianza se van a abrir las puertas de las empresas precisamente para que los estudiantes lleguen a ellas y participen de esos espacios de identificación de retos, de solución, porque esta mañana en la apertura oficial del Pabellón del Conocimiento con Lorenzo, con la rectora encargada del Pascual, estábamos hablando y les mencionaba, lo decía Benjamin Franklin, si tú me enseñas, si tú me lo dices, lo olvido. Si me enseñas, lo recuerdo. Pero si me involucras, lo aprendo. Y eso es lo que tiene nuestros retos, o sea, desde la industria. Si involucramos a nuestros estudiantes a unos desafíos que tenemos ya identificados como tiempo, ojo, como tiempo, más no como retos que muchos desde el sector de pronto ni siquiera saben que tienen retos o que dentro de sus empresas y sus organizaciones no han identificado. Si involucramos esta conversación y que la innovación también está en esa vía, ¿no? Es un deporte de contacto. Si no abrimos las puertas como sector a que se den estas conversaciones desde la formación académica titulada, desde una industria desde una agremiación que aglomera una industria que jalona el desarrollo social y económico de la región y el país, y un gobierno que le crea eso, es donde nos preocuparíamos, pero por eso no estamos preocupados, porque se están haciendo cosas y la visión y esta conversación permanente entre el Estado, la academia y el sector privado es lo que permite estar respondiendo a esos desafíos que tú bien nos traes en este momento. Gracias, Salomón. No, yo estoy muy conectado con lo que dicen Lina y Salomón. Yo quiero decir que cuando uno mira América Latina y a mí me preguntan ¿qué país tiene la cadena textil más fuerte de este lado del continente? Yo tengo que decir Brasil. Brasil tiene el algodón, tiene la fibra, tiene la maquinaria, tiene la confección, Brasil tiene las marcas, es potentísimo en marcas. Entonces a mí me preguntan ¿qué país de América Latina tiene el sistema moda más potente? Yo tengo que decir Colombia. Porque cuando hablamos de sistema moda, lo estamos definiendo no solamente como cadena textil confección, sino todos aquellos actores que hacen que un país brille por la moda, los diseñadores, los periodistas, las escuelas de diseño, el sector
público, el sector privado, instituciones como Inexmoda. Y aquí en Colombia, incluso en el sistema moda, están productores de moda, modelos, maquillistas. Eso hace que Colombia tenga un sistema moda muy potente y que tenga un sistema moda tan fuerte. Pero para llegar a un sistema moda fuerte tiene que existir lo que decía Salo, esa articulación entre el sector público, la academia y el sector privado. Hace poco en un conversatorio te escuchaba con Claudia, la rectora de AFID, y Salomón y Claudia estaban hablando de un término que a mí me llamó mucho la atención, y es cómo hackear el sistema educativo cuando el mundo va tan rápido, Nati, pero las leyes, la regulación, ustedes saben más de este tema que yo, van a un ritmo muy distinto a esa rapidez que trae el mundo. Entonces Claudia y Salomón decían, venga, la academia está obligada en este momento a hackear el sistema, pero hackear no significa hacer trampa, sino cómo buscamos espacios alternativos para entender que en la industria de la moda hay elementos que definitivamente tienen que tener un alto nivel de profundidad, y eso ustedes en sus emprendimientos, en sus empresas lo tienen que tener súper claro, que hay unos temas de hiperespecialización que probablemente requieran una profundidad en términos de titulación, pero que esta industria está supeditada también a las tendencias, a lo que cambia rápidamente. La tendencia es algo que tenemos que estar persiguiendo y tenemos que estar cazando. No lo estoy diciendo solamente en términos de moda, de consumidor, de comunicación, de canales para las marcas. De hecho, las marcas emergentes que yo veo que están creciendo más rápidamente son las que más fácil pueden leer las tendencias en el negocio, en el mundo, no de moda, en el negocio, que es muy distinto. Y para que estas marcas, para que ustedes puedan entender cuál es ese nivel de agilidad en las prácticas, en las tendencias que estamos viendo en el mundo, que se tienen que implementar, estos espacios y esta articulación es fundamental. O sea, hoy el pabellón del conocimiento y lo que viene aquí en adelante, que es involucrar estudiantes a las empresas, ponerles retos para que resuelvan del mundo que estamos viviendo hoy, es ese hackeo al sistema para que ustedes puedan evolucionar como empresarios y como emprendedores. Mejor dicho, en este momento estamos hackeando, estamos aquí haciendo un hackeo del sistema, pero en un buen sentido, para poder ofrecer esa información a profundidad y también de tendencia que ustedes necesitan para tomar decisiones. Quiero contar una anécdota súper rápidamente de una empresa grande de este sector. Me voy a reservar el nombre de la empresa, pero el hijo del dueño, que es primera generación, que tenía que tomar las riendas de la compañía, salió del colegio y le dijo al papá, papá, no quiero estudiar, no me gusta ninguna carrera. El papá le dijo, ¿usted quiere trabajar conmigo en la empresa? Y es una de las grandes empresas de este país, en esta industria. Y el papá le dijo, el chico le dice, sí, yo quiero trabajar contigo. Entonces el papá le armó su propio pensum, lo mandó para una empresa en Perú, un año a estudiar y a trabajar de la mano del dueño de esa empresa para que aprendiera de textiles, lo mandó para China para que aprendiera de maquinaria, después lo trajo a Colombia y lo puso a trabajar con otro gran empresario del sector y le armó su propio pensum. De alguna manera también está hackeando el sistema, pero entendiendo cuál es el nivel de profundidad que necesitaba y ese nivel de expertise. Entonces, esta articulación entre la academia, entre el sector público y el sector privado para traer esa práctica, esos casos reales, que es lo que vamos a hacer en colaboración entre nosotros ustedes, no solamente en este espacio, para dar esos retos, y los invito para que si tienen retos en sus compañías, en sus emprendimientos, puedan recurrir a Sapiencia, puedan recurrir al Pascual Bravo, a Inexmoda, en esta colaboración que estamos haciendo, que este es el punto de partida, pues que involucremos a la academia para poderlo resolver, porque finalmente hoy más que nunca estamos llamados a colaborar. Y es que lo que dice Sebastián, mejor dicho, hay un dato que es muy interesante que se los quiero compartir, y es que el Foro Económico Mundial señala que el 65% de los nuevos empleos para el 2030 aún no los conocemos, no se han inventado. Es decir, la velocidad en la que la industria cambia es tal que entonces estamos todos llamados a hackear el sistema, a transformar y realmente empezar a tener conversaciones de valor, y para allá voy con el tema de cocreación. Y es como las diversas instituciones, como en este caso la institución universitaria Pascual Bravo, Sapiencia, Inexmoda, se unen en cocreación, en alianza, en colaboración, para poner sobre la mesa estos temas que realmente nos competen a todos, porque finalmente todo lo que pasa en educación se traduce en competitividad de la industria. Entonces, completamente de acuerdo. Y tengo una reflexión final que quisiera también
compartir con ustedes y que también me compartieran sus puntos de vista. Y es que en este planeta todo es un laboratorio, ¿cierto? Todo inicia desde algo pequeño, un piloto, se va desarrollando, se va probando y finalmente se escala. ¿Ustedes consideran, que Sebastián lo acaba de mencionar también, que Colombia es un referente de moda en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, también en el mundo, con estas ferias que posicionan el país en grandes ligas? ¿Ustedes creen que el sector moda textil podría ser un laboratorio de innovación educativa para América Latina? Que desde aquí surgiera un laboratorio para grandes ideas educativas para el resto de la región. Yo inicio por una palabra que me gusta mucho, y es corresponsabilidad. Eso pasa si las personas que están aquí sentadas involucran a sus empresas. Eso pasa si los estudiantes que van a participar de estos espacios lo aprovechan al máximo. Eso pasa si un sector público sigue con una agenda clara y ahí hay un asterisco, y es que Medellín ya entendió que hay talento, sí, hay talento, pero ¿cómo acompañamos el talento para que se forme formalmente en educación superior o en formación de ciclo corto que le permita titularse como tal? Y en esa vía, si todos creemos y todos aportamos desde nuestro rol en que en este espacio de conversación y que en abrir y confiar, porque nos ponemos en la realidad de una empresa tiene miles de cosas y ocupaciones que hacer, cumplir temas de ventas, cómo está en temas financieros, hay tanta actividad, la academia tiene lo propio, el sector público tiene lo propio, pero si nos ponemos en función de un diálogo y que confiemos de que ese diálogo puede posicionarnos en ese referente, eso pasa, porque si hay una visión de región de que las industrias culturales y creativas han sido, eso fue orgánico, eso nadie lo planeó, eso fue el talento de nuestros habitantes, de nuestra región, que encontró un espacio donde podría desarrollarlo y que hubo un sector que escuchó. Ese sector fue la industria audiovisual y creativa, la industria de la moda, la academia, que también creó programas en esa vía, y que el sector público con una agenda también está fomentando la formación a través de becas. Eso puede pasar si todos somos corresponsables de que así sea. Ahí yo le dejo a Lina a ver su fórmula y también la de Sebastián, porque no hay fórmulas mágicas, pero sí intenciones, y cuando todos intencionamos un trabajo conjunto en esa vía, en el marco de la confianza y que todos tenemos algo que aportar, las cosas pasan. Bueno, lo bueno de las industrias creativas es que no hay fórmulas, y yo creo que esa sería como la primera. Es entender que no estamos buscando verdades, estamos buscando posibilidades y mitigar riesgos, ¿cierto? Pues claramente. Creo que el concepto que tocas, Nati, es muy importante porque es el concepto de laboratorio. Nosotros hace poco estábamos celebrando un evento también muy importante para nosotros sobre diseño de futuros, y justamente tocábamos ese tema, de cómo el laboratorio se convierte en ese espacio que nos permite, entre muchas cosas, ¿cierto? Pues lo que claramente todos conocemos como esa exploración, pero sobre todo la capacidad de equivocarnos. Y yo creo que eso es algo muy importante, porque a nosotros se nos ha enseñado desde que estamos muy chiquitos que fallar es, o sea, el error es pues es negativo, ¿cierto? O sea, el error se castiga. De hecho, el error se convierte en una nota que te permite reprobar. Finalmente, lo que hace el laboratorio es entender que aquí lo que estamos haciendo es la posibilidad de permitirnos caer en el error. Creo que ahí, uniendo un poco también como lo que somos como ciudad, lo que somos como industria, lo que somos como sistema, yo creo que también ha sido la posibilidad de habitar un país como Colombia, de haber crecido en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Que nos ha permitido ver errores, o sea, nos ha permitido ver ese lado de pronto que no es el que uno muestra en la prensa, no es el que uno quiere reconocer, pero finalmente es el que nos permite también estar donde estamos. Entonces creo que ahí hay un valor fundamental, el entender el laboratorio como un concepto donde nos permitamos también cometer el error, que finalmente se va a convertir en una oportunidad. Entonces creo que ahí es vital. El tema de cómo estas sinergias, como lo mencionaba Salo, pues también es
permitir que esa sinergia o esa estrategia de co-creación, básicamente bajo ese concepto, nos permite explorar de manera conjunta con las herramientas necesarias. Yo puedo instaurar un laboratorio en la institución, pero si yo no tengo a la empresa que me diga, venga, yo le pongo el reto, yo le pongo el contexto, si no tengo también al Estado que me permita el apoyar, digamos que esas iniciativas, pues finalmente yo estaría explorando una pequeña porción, digamos que de esa experimentación. Entonces creo que ahí es donde la sinergia desde la co-creación se convierte en una necesidad para poder instaurar un laboratorio que le permita crecer a la industria y que nos permita crecer como país. Creo que tenemos todo el potencial, comparto como dice Sebas, realmente tenemos mucho y como sistema hay infinidad de valores y de competencias que tenemos para mostrarle al mundo, pero también tenemos mucho por aprender. Entonces es cómo vamos a hacer para que nos permitamos estos diálogos, conversarlos y equivocarnos, ¿por qué no?, para volverlos una oportunidad. No, pues me dejaron ya sin fórmula para decir, pero pues Nati, respondiendo a tu pregunta si la industria de la moda o si Colombia podría ser un laboratorio creativo, yo te diría sí, y de hecho lo que Colombia hoy es como sistema moda es producto de haber sido altamente creativos y recursivos y de ya ser un laboratorio creativo. Es que si nos vamos a autores como William Cruz, historiador especializado en moda, gran amigo de la casa, a quien admiramos tanto, él habla pues en sus libros de historia de la moda en Medellín, como en, no sé, 1850 la moda en Medellín se vendía como moda como la de París, moda como la que llega desde esas tierras que evocaban tanto talento, y la industria de la moda empieza a preguntarse ¿qué tal si? ¿Qué tal si aquí somos capaces de desarrollar moda como la de París? ¿Qué tal si aquí tuviéramos modistas como las de París? Y nacen las primeras escuelas de diseño. ¿Qué tal si Colombia pudiera tener marcas? Y nace Leonisa, nace Arturo Calle, nace Punto Blanco. Entonces, ese qué tal si, para mí, dice, sí somos un laboratorio creativo para el mundo. Y finalmente, aquí en Colombia hay un montón de herramientas, está Pascual Bravo, está Sapiencia, que tienen un montón de recursos, pero ese qué tal si esa pregunta, sí pienso, tiene que nacer del interior y del alma de las compañías y de la misma industria para retarse. Y hoy en el punto en el que estamos, ¿qué tal si la moda colombiana conquista el mundo? ¿Qué tal si nos volvemos los grandes oferentes de moda para América Latina? ¿Qué tal si somos un proveedor de paquete completo diferenciado para Estados Unidos? Y si nace la pregunta, pues empezamos a buscar las herramientas y empezamos a co-crear con la academia, con el sector público, con Inexmoda, aprovechamos estos espacios porque buscamos las herramientas. Entonces, esa inquietud y esa hambre constante de resolver esos qué tal sí con esos retos que tiene el sector hoy, pues son los que van a seguir trazando el camino, pero ya Colombia para mí es un laboratorio creativo que ha evolucionado, y si no lo fuera, no tendríamos el sistema moda que tenemos hoy. Lo que hace que los emprendedores fuertes hoy en el país sean lo que son y estén creciendo a tasas del 150, 200% anualmente. Yo quisiera saber pues si alguno tiene un emprendimiento y si conoce algún emprendimiento que esté creciendo a estas tasas, pero yo los veo, yo los conozco, es porque se hacen la pregunta, ¿qué tal si incursionamos en la moda de lujo? ¿Qué tal si llegamos a Estados Unidos a un segmento que está dispuesto a pagar 500, 600, $1000 por una prenda? Anoche tuvimos la pasarela de agua bendita, agua y agua bendita. La pregunta de Catalina y Mariana, que lo han dicho en todas sus entrevistas, fue ¿qué tal si Agua Bendita es capaz de llegar al mercado de lujo y Colombia es capaz de vender lujo? Y hoy Agua Bendita hace parte del pareto de las exportaciones del país. Entonces Colombia definitivamente es un laboratorio creativo y lo tiene que seguir siendo para que tenga sostenibilidad, y tenemos que aprovechar herramientas como las becas del Pascual Bravo, las herramientas que ofrece Sapiencia, todo este proceso que vamos a hacer de retos con el Pascual Bravo entre Inexmoda y estas entidades, para que traigamos esos retos a los estudiantes, los puedan resolver, los puedan devolver a las compañías, pero sí pienso que entendiendo que hay un espíritu de corresponsabilidad, que estoy de acuerdo, sí está en cada uno hacerse las preguntas correctas para seguir siendo creativos y para buscar las herramientas necesarias. Gracias, Sebastián. Bueno, esta alianza entre Inexmoda, Sapiencia, Pascual Bravo, que la vemos reflejada aquí en Colombia Moda 2025, que nos habla de co-creación. Estos 3 días de pabellón son solo una pequeña muestra de todo lo que se viene
para trabajar juntos. Me gustaría, Lina, que nos comentaras un poquito qué se nos viene, porque realmente esto es una pequeña porción del trabajo articulado que vamos a realizar. Así es. Hoy digamos que es un abrebocas, que como dice Sebas, pues la idea es como a invitar y aprovechar esta vitrina tan importante de Colombia Moda para convocar a los empresarios y poder ayudarles a construir esos retos. Como decía Salo, a veces los empresarios no saben cuáles son sus retos porque no hay tiempo para pensarlos. Sí, estamos en función de resolver cosas. Bueno, la invitación es a la pausa, pensémonos realmente qué es lo que yo necesito. Nosotros tenemos diseñadas experiencias que nos permiten por lo menos saber cuál es la línea y ayudar al empresario a que la defina y la concrete, porque lo que vamos a hacer es una recopilación como de banco de retos para poderlas llevar nosotros al aula. ¿Qué es lo que nos pensamos? O sea, seguir articulando, ya poner sobre el aula de clase el reto tangible. Nosotros trabajamos bajo una articulación de saberes que nos permite también trabajar bajo contextos reales o simulados y es llevar el aprendizaje a lo práctico, no es la teoría, es usted eso que está aprendiendo, realmente póngalo en función de lo que la industria o lo que la necesidad del contexto lo requiera. Entonces lo que vamos a hacer es construir esos retos, la idea es que vamos a tener, pues esperaría y ese es el compromiso, tenemos más de 60 retos, tenemos emprendimientos, retos sectoriales que nos van a permitir también llegar a unos alcances, unos prototipos que nos van a permitir decirle al empresario venga y mire lo que puede pasar académicamente, que tenemos una ventaja y es que yo siento que los seres humanos y cada vez cuando estamos más adultos y nos volvemos más empresarios y todo esto, nos llenamos más de miedo. Los estudiantes son personas jóvenes que no tienen miedo y cuando no hay miedo hay múltiples posibilidades, porque finalmente lo que estamos es, ellos no tienen miedo a equivocarse, mientras que un empresario sí, claro, les cuesta y eso es muy importante. Entonces, lo que estamos diciendo es, venga, escúchenlos, miremos qué posibilidades hay para poder generar unas estrategias y quien quita que realmente encontremos ahí unos resultados que puedan ser viables para las empresas y, ¿por qué no?, pues finalmente nosotros trabajamos el talento humano, que es la materia prima del sector productivo el día de mañana. Muchas gracias, Lina. Bueno, y para cerrar este espacio, yo creo que Colombia Moda 2025, co-creación, se plasma muy bien en este escenario, en esta conversación, 3 instituciones que trabajan realmente por ese desarrollo de la industria, el desarrollo humano, se articulan para construir grandes cosas y lograr en el futuro también poder llevar la educación a otro nivel. Lina, Salomón, Sebastián, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes que se conectan con nosotros en este espacio de conocimiento. Los invitamos a co-crear. Recuerden que co-creamos todo el tiempo, colaboramos, hacemos sinergia, articulamos con las personas que tenemos cerca, con otras entidades, busquemos siempre articular con otros para llegar a unos escenarios mucho más grandes. Muchas gracias también a las personas que se conectan con nosotros vía streaming y los invitamos a seguir disfrutando de toda esta programación del Pabellón del Conocimiento, que recuerden que continúa hasta este jueves 31 de julio y cerramos a las 7 de la noche. Muchas gracias.